Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es David Luna, soy senador de la República y estamos promoviendo una iniciativa que se llama Póngale el ojo a la reforma a la salud. Queremos oír a los pacientes, a los médicos, a los ciudadanos que se pueden ver afectados con esta reforma. Y hoy tengo el honor de estar acompañado de una persona maravillosa. Diego Gil es un ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con un posgrado de administración en la Universidad ICESI de Cali. Diego es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, una organización que agrupa a más de 50 grupos de pacientes. Diego fue diagnosticado con hipertensión pulmonar hace 34 años y conoce muy bien el sistema de salud. Así que, Diego, quiero primero darte la bienvenida, agradecerte por estar acá. Y de entrada te pregunto, ¿qué es una enfermedad rara? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, senador. Estos espacios son muy importantes para toda la comunidad, para todos los ciudadanos. Y gracias por poner la lupa, poner el ojo en estos temas tan importantes. Una enfermedad rara que también es conocida como una enfermedad de baja prevalencia, baja frecuencia, particularmente en Colombia tiene una definición por nuestra legislación. Son este tipo de diagnósticos, son enfermedades que son crónicamente debilitantes, amenazan la vida, son discapacitantes y tienen una prevalencia, una presencia en menos de 1 por cada 5.000 personas. Y bueno, los retos que imponen, pues por supuesto, son muy complejos en diferentes sentidos. El hecho de estar agremiados, el hecho de estar asociados, porque veo acá que la federación la conforman 50 grupos, quiere decir que en muchas ocasiones el sistema no atendía oportunamente a las personas que tienen una enfermedad rara, o por el contrario se organizaron para tener más voz. ¿Cómo funcionó eso? Pues nosotros, paralelamente como ha venido construyéndose el sistema y como ha venido avanzando el sistema, nosotros también hemos venido avanzando construyendo tejido social. Y vale la pena advertir que los grupos de pacientes, las organizaciones sociales, hemos sido quienes hemos promovido muchas de las políticas públicas que hoy en día existen en favor de los colombianos. Estas organizaciones, aparte de ser generadoras de conocimiento, aparte de ser generadoras de cohesión social, también ayudan a articular las instituciones en una capacidad enorme de convocatoria, y precisamente nos ha permitido visibilizar muchas de las necesidades y los retos que tenemos y promover políticas, particularmente en enfermedades huérfanas raras. Hay que decirlo, Colombia tiene un marco normativo bastante robusto que es de referencia a nivel internacional, y por eso nuestro interés en conservar todos estos avances que nosotros hemos tenido, y por supuesto seguir avanzando en la disminución de las barreras que enfrenta nuestra población. Además, porque es un derecho que tienen ustedes, es un derecho que tienen todos los colombianos, y en este caso, enfermedades huérfanas o enfermedades raras, pues tiene una complejidad mayor que el sistema tiene necesariamente que atender. Yo quisiera preguntarte de entrada entonces, ¿tú crees que la reforma está considerando las medidas necesarias para prevenir los posibles riesgos o para prevenir la dificultad en la continuidad de esos tratamientos? Lamentablemente, y lo hemos advertido en diferentes espacios, la reforma no está resolviendo las problemáticas que tenemos, y particularmente la población de enfermedades huérfanas raras. Nos preocupa que con el planteamiento que se está haciendo en el proyecto de ley impulsado por el gobierno, se está motivando una fragmentación del sistema. Uno de los grandes avances que hemos tenido en la población de enfermedades huérfanas es que se han logrado desarrollar programas especializados para cohortes de pacientes con los cuales los resultados de salud han venido siendo muy favorables, por supuesto, con muchas dificultades, porque es evidente que en muchos de los casos tenemos que recurrir a mecanismos judiciales para poder acceder a diferentes servicios, a medicamentos, tecnologías, pero han habido avances importantes, ha habido una curva de experiencia en la cual los diferentes agentes del sector han puesto su contribución, incluso nosotros los grupos de pacientes. Lamentablemente el proyecto de ley tiende a fragmentar esa atención, tiende a fragmentar también lo que tiene que ver con la referencia y contrarreferencia, la remisión del paciente entre la atención primaria, los niveles de mediana y alta complejidad que son muy relevantes en el caso de nuestros pacientes, y esa fluidez en esa navegación, en la ruta de atención es muy importante para nosotros. El tema tiempo juega un papel fundamental en un paciente con una enfermedad huérfana rara. Nosotros trabajamos mucho o incentivamos para que haya una sospecha clínica, un diagnóstico temprano y un acceso oportuno a tratamientos,
con el proyecto de ley, lamentablemente ese camino, esa fluidez en la ruta, no, primero que todo no es claro, y segundo, es una complejidad operativa en el cual no se sabe realmente cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores y ante quienes, digamos, tenemos que recurrir en muchos de los casos cuando tengamos dificultades. Entonces, lamentablemente no se está resolviendo las problemáticas. Es un proyecto de ley que más va enfocado a resolver la administración de los recursos del sistema, y aún así no es una garantía de que el sistema pues tenga la sostenibilidad para poder garantizar el financiamiento de los esquemas de atención que nosotros necesitamos. Dos contrapreguntas. Hablas varias veces de fragmentación, fragmentación de atención, fragmentación de diagnóstico. Hoy, ¿cómo funciona? Una persona que llega con una enfermedad huérfana tiene la posibilidad de que la EPS, nos gusten o no nos gusten las EPS, lo guíe sobre la totalidad del tratamiento, y el proyecto de ley contempla una cosa distinta. ¿Cómo funciona? Pues hoy en día, y eso ha hecho parte también de esa curva de experiencia, los pacientes navegan en una ruta que de todas formas tiende a ser pedregosa, y no acá en Colombia, digamos que en todos los países los pacientes con enfermedades raras enfrentamos dificultades, sobre todo en términos de tiempo para acceder a diagnóstico y a tratamiento. El acceso a tratamiento también es muy difícil porque no hay mucha disponibilidad de terapias. Sin embargo, Colombia ha avanzado en términos de lograr ese ese acompañamiento por parte de las entidades aseguradoras, ¿sí? Frente a todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios con las diferentes instituciones. Es decir, los pacientes han logrado disminuir los tiempos de diagnóstico. Tenemos retos, por supuesto, sobre todo en zonas apartadas, pero se han logrado disminuir esos tiempos. Colombia tiene una posibilidad, ofrece la posibilidad en este momento de brindar atención integral en muchos de los casos a los pacientes. Incluso nosotros valoramos muchísimo como pacientes de enfermedades huérfanas que somos sujetos de especial protección por parte del Estado. No hacemos copagos, no pagamos cuotas moderadoras, tenemos una protección financiera, nuestro gasto de bolsillo realmente es de los más bajos del mundo. Y en muchos de los casos, digamos que utilizamos medicamentos y tecnologías que en otros países pues prácticamente serían impagables, ¿sí? Eso uno lo valora muchísimo. Con el proyecto de ley de reforma a la salud impulsado por el gobierno, vemos en riesgo justamente eso, vemos en riesgo la continuidad, vemos en riesgo que podamos navegar realmente de forma adecuada en la ruta. No hay claridad también frente a los accesos que hemos logrado a través de mecanismos de tutela. Pensamos que las tutelas se multiplicarían en caso de que se llegue a aprobar la reforma. Esto digamos que generaría una sobrecarga también para las familias, porque tendría que recurrir a diferentes mecanismos y sobrecargarlos con trámites administrativos, judiciales y demás. Entonces realmente aquí hay un riesgo muy, muy grande. También la amenaza de no saber si no vamos a tener acceso a los diferentes servicios por las barreras que puedan derivarse de esa falta de claridad y esa falta de operación digamos efectiva del sistema. Pues seguramente las familias y quienes tengan la capacidad de pago van a tener que recurrir a pagar de su propio bolsillo, afectando la economía de las familias. Entonces realmente han habido avances con retos, por supuesto. Este sistema es todo completamente perfectible, pero creo que es necesario construir sobre la base de unos avances que han sido muy claros para la población de enfermedades huérfanas. Oye, una pregunta. Dices, nosotros, pacientes de enfermedades huérfanas o raras, tenemos relativamente un muy bajo costo de bolsillo para enfrentar estos tratamientos. ¿Tú crees que con el proyecto de ley eso se puede perder? Totalmente, porque las barreras van a tenderse a incrementar para el acceso a los diferentes servicios en salud. Recordemos que los pacientes de enfermedades huérfanas no solamente necesitan acceso a diagnóstico o a un tratamiento. La visión es holística. El trabajo, o más vale, el abordaje con los pacientes tiene que ser con acceso a rehabilitación, a cuidado paliativo, a atención psicosocial, ¿sí? Tiene que ser muy integral. Se han logrado avances en ese sentido, no del todo, por supuesto, porque hay que seguir mejorando, pero con la implementación del proyecto de ley, digamos que se ve amenazado y el acceso para los diferentes servicios, en muchos de los casos los pacientes van a tener que recurrir a acceder teniendo que pagar directamente por algunos de esos servicios, ¿sí? Entonces creo que ahí se está presentando un riesgo importante, y eso es en lo que no queremos incurrir, por supuesto, no perder ese avance que hemos tenido en protección financiera. Decías tú al principio de la entrevista o de este podcast que 1 de cada 5,000 colombianos puede llegar a tener una enfermedad huérfana o rara, y tal vez es por eso que la gente que nos va a ver o que
escucha o que ve televisión, pues no tiene presente cuál es la dificultad de un tratamiento de enfermedad rara. Yo tengo una pregunta. Hoy en día, con el sistema actual, la persona que tiene la enfermedad huérfana tiene, por decirlo, un único administrador. ¿Es verdad que la reforma está planteando que tenga ahora varios? O sea, el CAP, que es el Centro de Atención Primaria, pero después el de alta complejidad. ¿Cómo es esa figura? ¿Cómo es esa diferencia que existe? Bueno, el rol de los aseguradores hoy juega un papel fundamental precisamente por esa capacidad de agenciamiento, esa guía que tenemos nosotros para navegar en toda la ruta de atención en conjunto con las redes de prestación de servicios. Lo que plantea la reforma, digamos que tiene un enfoque más hacia la atención primaria. Hay que advertir que si bien la atención primaria en nuestros pacientes es muy relevante, las problemáticas de los pacientes de enfermedades huérfanas raras no se resuelven totalmente en atención primaria. Eso nos preocupa, que haya un detrimento en la calidad y en la oportunidad de la mediana y alta complejidad. Debe haber una fluidez en la referencia contra referencia, o sea, una buena articulación, pero nuestras problemáticas no van a ser resueltas en un centro de atención primaria en salud, en un CAP. Estos centros no están construidos, no tienen la capacidad, la experiencia, por supuesto, no tienen esa curva de aprendizaje que ya existe en el país precisamente para estos pacientes. Entonces, eso es un grave riesgo para nosotros. Hoy en día, nosotros celebramos cuando hay disponibilidad de terapia, senador, porque resulta que en enfermedades raras la disponibilidad terapéutica es muy baja. Alrededor del 10% no más de las enfermedades raras tienen una opción de medicamento innovador para el manejo de la condición. Eso quiere decir que el 90% restante, que es la gran mayoría, están completamente desatendidas de terapias. Colombia ha logrado, con muchas dificultades y muchos retos, pero hemos logrado, con el apoyo de diferentes agentes del sector, tener un acceso muy importante y comparable con otros países de la región, incluso a nivel global, un acceso importante para nuestros pacientes. Con retos, por supuesto, desde la sostenibilidad y del financiamiento, porque hay muchos de estos medicamentos y tecnologías que son de alto costo, pero hay que buscar la forma de lograr hacer sostenible el sistema y que estos avances, por supuesto, no se pierdan. Yo no soy, y yo creo que muy poca gente es defensor de oficio de las EPS. Acá hay como una controversia, ¿no? Si usted está apoyando la reforma a la salud es porque odia las EPS. Si está en contra es porque quiere las EPS. Yo creo que eso es un sofisma. Eso es un mecanismo de distracción. La pregunta de fondo es: ¿vale la pena, después de semejante aprendizaje que nos has mencionado en el día de hoy, pues echar todo por la borda? Y más bien no sería oportuno ajustar lo que falta, porque tú has dicho, hay temas que faltan, hay financiamiento que falta, hay terapias que faltan, hay medicamentos que faltan, hay sistemas u operaciones que están nuevas en el mercado que no se han puesto en marcha. O sea, como ciudadano, pero sobre todo como una persona que está afectada y que recibe atención, ¿cuál sería la varita mágica si la tuvieras en la mano? Indiscutiblemente, yo creo que lo que es más saludable para estas conversaciones, estas discusiones, es no satanizar actores. Yo creo que aquí nadie podría decir que algún actor, digamos, no es legítimo. Creo que desde los diferentes agentes del sector, cada quien ha cometido errores, pero también hay avances importantes, ¿sí? En el caso de las EPS, las entidades aseguradoras, por supuesto que han habido algunas lecciones aprendidas por unos casos terribles, ¿sí? De corrupción y demás, pero uno no puede generalizar. No puede, digamos, afirmar que todas estas organizaciones son del mismo estilo, porque hay algunas que hacen un trabajo interesante y los indicadores lo demuestran, ¿sí? Entonces no se puede satanizar. Quienes defendemos un avance del sistema o unos cambios en el sistema que sean progresivos, respetando pues lo que se construye, tampoco debemos ser tildados, digamos, como defensores de las EPS, y menos los pacientes. Los que más hemos luchado justamente por muchas dificultades de acceso que tenemos con las EPS hemos sido nosotros. Nosotros hemos tenido unas batallas tremendas para poder lograr el acceso contra las EPS, pero aún así reconocemos las bondades justamente de esa curva de experiencia que se ha logrado. Entonces, definitivamente sí es importante tener muy claro estos avances que tiene el sistema. Creo que tiene que haber una apertura por parte no solamente del gobierno, sino de todos los agentes del sector, a entender muy bien
qué es lo que ha logrado el sistema, ¿sí? Compararlo también con las realidades de otros países, porque uno cruza la frontera y encuentra unas realidades muy complejas. Y también mirar a ver qué lecciones aprendidas tenemos precisamente para generar los controles y los mecanismos de auditoría que necesitamos para evitar que los recursos también se diluyan de una forma inadecuada, ¿sí? Creo que es importante, y en eso también hay que advertir que estamos alineados frente a la propuesta de gobierno en algunos asuntos, y es que hay que llegar a la población de los territorios dispersos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Hay que fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Creo que estamos en deuda totalmente con eso. Y es importantísimo fortalecer la atención primaria en salud. En enfermedades huérfanas es vital para lograr una sospecha clínica, un diagnóstico oportuno. Eso es fundamental. En lo que no estamos de acuerdo es en el cómo y en la propuesta que se está realizando para un modelo de salud que puede amenazar avances que son de más de 3 décadas. Entonces creo que hay que sumar esfuerzos precisamente para garantizar que eso no se pierda y que generemos los mecanismos adecuados para tener una progresividad en beneficio de los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso de estigmatizar a quien piensa distinto o de encasillar a quien piensa distinto es un grave error. Hay que oír. Y por ejemplo, tú y yo estamos de acuerdo en que el sistema de salud requiere mejoras, pero echar por la borda lo avanzado pues me parece complejo. Pero como el protagonista eres tú, vamos cerrando. Arrancabas la entrevista diciéndome que el esfuerzo que han hecho durante años los pacientes pues ha tenido logros. ¿Cómo es ese tema de la participación? Ustedes han levantado la mano, los han oído, han expresado preocupaciones, se las han atendido, o por el contrario, esto se ha convertido pues en un diálogo de sordos. La participación de los pacientes ha sido muy relevante en los avances de política pública a nivel nacional. Ya te lo comenté hace un rato, particularmente en enfermedades huérfanas, también hay que decirlo. Incluso nosotros desde las organizaciones de pacientes logramos ese reconocimiento como sujetos de especial protección a través de la ley estatutaria en el año 2015. Hay de pronto personas que dicen, pero bueno, ¿por qué aparecieron ahora a criticar la propuesta del gobierno? No, nosotros hemos estado presentes desde hace muchos años contribuyendo de una manera técnica y organizada a los diferentes espacios de discusión. Lamentablemente, digamos, en el escenario de reforma a la salud, lo que vimos es que los pacientes y las organizaciones sociales que venimos trabajando desde hace más de una década en todos estos asuntos, hemos sido marginados de la construcción. Nosotros no participamos de la construcción del proyecto de ley 339 y por eso tuvimos que recurrir a construir un proyecto de ley alternativo que fue el proyecto de ley 341 que radicamos en el Congreso de la República. Algunos asuntos no fueron incluidos dentro de la transformación que ha tenido el proyecto de ley 339 y lamentablemente la escucha por parte en algunos de los casos pues del Congreso y de gobierno no ha sido la mejor. No hemos visto incorporado muchas de nuestras inquietudes, no se han tenido en cuenta varias de nuestras preocupaciones. Creo que se ha cerrado mucho el espacio a un diálogo abierto e inclusivo y aquí definitivamente no hay nadie más experto, también tú lo mencionaste, que el paciente y la familia para dar cuenta de realmente cuáles son los cambios que necesitamos en el sistema. Creo que no podemos hablar de que vamos a trabajar en un sistema centrado en el paciente si no incorporamos a los pacientes de una manera activa en estas conversaciones. Entonces, es lamentable, pero nosotros, si algo nos caracteriza es que no nos frustramos, ¿sí? Estamos ahí con toda la disposición para participar en los diferentes espacios, para sentarnos con el gobierno, para construir, porque lo que es claro también es que este sistema tiene que avanzar y las decisiones de política pública tienen que ser progresivas, con el paciente siempre en el centro. No prima una conversación solamente enfocada en el tema financiero. Creo que eso también ha sido una de las grandes falencias de las discusiones y se ha perdido de vista el mejorar la calidad y la oportunidad, que es lo que realmente necesitan o perciben los pacientes, que se necesita mejorar en esa experiencia en la navegación en la ruta. Entonces ahí estamos a disposición. No ha sido de la mejor manera, pero también es un llamado al gobierno y al Congreso de la República para que incorporen esas opiniones, esas críticas y esos aportes de los pacientes y los líderes de las organizaciones en estas discusiones. Pues porque coincidimos, precisamente hemos creado esta iniciativa de Póngale el ojo a la reforma a la salud. Estamos muy agradecidos contigo, Diego, por esta enseñanza, por estas advertencias, por estos mensajes, todos soportados en evidencia y todos soportados en el sentido común. Esperamos que el debate en el Senado sea un debate abierto y obviamente con la participación de todos ustedes,
tengan o no tengan un familiar con una enfermedad huérfana. Si conocen alguno, reenvíenle este podcast que puede ser útil para la discusión que se viene. Diego, muchas gracias. Muchas gracias a ti, senador, y gracias a todas las personas que están viendo. Un abrazo para todos.